Pues buenas tardes a todos. Iniciamos ahora la sesión dedicada a un simposium que hemos titulado Industrias Culturales y Audiencias Participativas. Bueno, yo soy Laura Méndez, miembro del Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas, y este simposium está formado por participantes de este grupo de investigación de la Universidad de Alcalá y dirigido por Pilar Lacasa. Bueno, voy a compartir la pantalla, voy a introducir un poquito esta mesa y a los diferentes participantes y luego ya les daré paso a cada uno de ellos. Cuando me invitaron a moderar esta mesa, a presentar esta mesa, la verdad es que pensando un poquito en cómo introducirla y cómo darle una unidad a los diferentes participantes, pues la verdad es que me ha llevado un poco, y si me lo vais a permitir, de forma muy breve, a la propia historia de nuestro grupo de investigación y a las preguntas que nos hacíamos y a las preguntas que nos hacemos actualmente. Bueno, cuando nosotros empezamos éramos un grupo que veníamos de unas disciplinas de psicología de la educación, de psicopedagogía, y estábamos interesados en la creación de escenarios donde estuvieran presentes instrumentos tecnológicos y dispositivos móviles, tanto en la escuela como fuera de ella. O sea, nos interesaba unir el ocio a los ámbitos educativos y ver realmente cómo los niños, a través de esos instrumentos que utilizaban en su vida diaria, creaban, pensaban, dialogaban y también participaban. Si veis aquí, yo os traigo una imagen del blog, de los hashtags que había en el blog de las primeras investigaciones que teníamos en el grupo. Como veis, hay mucho en relación a la escuela, hay mucho en relación a los instrumentos y también a nuestra preocupación, que ha sido permanente, de cómo los niños y jóvenes utilizaban discursos multimodales con diferentes instrumentos y que eso nos llevaba a plantearnos la necesidad de esas alfabetizaciones múltiples. La verdad es que esas preguntas que nos hicimos durante bastantes años fueron transformándose, pero a medida en que se iba transformando la propia vida de los niños y de los jóvenes. Y nos llevó a nuestro propio grupo a plantearnos otros escenarios donde también estaban presentes los niños y los jóvenes, pero que ya no eran tanto nuestra preocupación ese crear escenarios como explorar los escenarios donde se movían esos niños y jóvenes. Además, con unas nuevas miradas hacia ámbitos y disciplinas ya diferentes o más amplias, abrimos el foco, ya no solamente era la psicología de la educación o la psicopedagogía, sino era todas las disciplinas alrededor de la comunicación. También es verdad que nos fuimos especializando en aspectos, como digo, más relacionados con la comunicación, se fueron también incluyendo en nuestro grupo nuevas miradas de especialistas en comunicación y, como digo, nos empezamos a mirar a escenarios donde vivían esos niños y jóvenes y que estaban fundamentalmente en las redes sociales y en las plataformas. Y eso nos llevó también a preguntarnos sobre las industrias que estaban detrás de esas plataformas y de cómo además había nuevas formas de participación, nuevas audiencias. Si os fijáis aquí, también aparece el tema de las series, de la televisión, porque las redes sociales implicaban una nueva forma de ver la televisión, una nueva forma participativa. Aparecieron las comunidades de fans como un interés también en donde se movían niños y jóvenes, y todo eso sin dejar de pensar en la necesidad también de una ciudadanía responsable, que de esto hemos hablado estos días, que estaba, como digo, en estos nuevos medios y en nuestros nuevos entornos. Y esto nos llevó, como digo, a plantearnos nuevas preguntas y a mirar hacia fundamentalmente las redes sociales, la plataforma, pero también las industrias. Y yo creo que eso es lo que da, desde mi punto de vista, un poco sentido a la mesa que planteamos hoy, donde aparecen, como digo, esos entornos comunicativos convergentes, donde aparecen nuevas formas de participación y de creación, y donde esto no se puede entender sin entender las plataformas, las nuevas plataformas y las industrias que también están detrás, que hacen uso o bien porque son industrias tecnológicas o bien porque son industrias que hacen uso de esas plataformas y de esas redes sociales y que conforman esos nuevos escenarios culturales. Entonces, en este escenario aparecen estas
4 presentaciones que bueno, son producto de 4 trabajos que se están llevando ahora a cabo en el grupo. El primero de ellos, que nos lo va a presentar Julia Sabina, bueno, pues nos acerca precisamente a cómo una plataforma de trabajo colaborativo, en este caso de jóvenes guionistas, pues transforma su modo de hacer y también su propia identidad como guionistas. En un segundo trabajo que vamos a presentar, Pilar Lacasa y yo misma, nos hemos fijado, en este caso, en una red social como Twitter y en la conversación de los propios internautas acerca de qué pasa en esos nuevos escenarios donde están niños y jóvenes interactuando en las redes sociales, interactuando y muchas veces siendo objeto también en las redes sociales, ¿no? Y qué piensan los propios internautas de esta nueva realidad y cómo lo valoran. Luego van a intervenir Javier Díaz y Ruiz Martínez, donde en este caso se habla de una industria, en este caso de una industria comercial como es Nike, y cómo va construyendo ese imaginario de marca, pero a través de una plataforma y a través también usando, en este caso, una celebridad deportiva para introducir un nuevo universo, yo creo que un universo cultural, donde se acercan a esa marca, donde quizá también a lo mejor nos hablan de cómo eso conforma nuevos hábitos de consumo. Y finalmente, porque también, como os decía antes, una preocupación que ha sido transversal siempre en este grupo, ese sentido de la ciudadanía responsable, ese sentido de la toma de conciencia, ¿no?, sobre nuestras propias actuaciones y nuestro propio ser y estar en el mundo a través de, bueno, de nuevos medios, de nuevos escenarios, pero siempre con esa necesidad, como digo, de tener una mirada ética y una mirada responsable. Y de esto nos va a hablar María García Pernia y Sara Cortés. Bueno, espero con esta breve introducción que os haya por lo menos dado un poco de sentido a esta mesa y que os resulte interesante, y luego, bueno, cuando acabemos las intervenciones os daremos la palabra para que comentéis o nos preguntéis lo que os haya suscitado interés. Entonces, si os parece, dejo de compartir la pantalla y doy la palabra a Julia. Julia Sabina, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en realidad yo me he permitido utilizaros un poco como porque esto es, no voy a presentar un trabajo con las conclusiones, sino el inicio de algo a lo que llevo dándole vueltas mucho tiempo y que me gustaría ponerlo en pie pues adelante con mis compañeros, si ellos están interesados. Realmente, bueno, es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas, sobre todo preocupada también por las salidas de nuestros alumnos en comunicación audiovisual y en concreto pues de un tema que es el que he estudiado yo en mi tesis, ¿no?, que es el tema de los guiones y los guionistas y toda esta cuestión. Y bueno, pues en los últimos tiempos han surgido plataformas de guión y bueno, voy a pasar un momento a contaros lo que ha estado pasando. Ocurre que hoy en día pues vivimos en una época en la que las series de televisión, bueno, voy a ponerme el tiempo para que... Las series de televisión pues se han propagado y difundido de forma exponencial hasta el punto que han llegado a ser omnipresentes. Los nombres de muchos guionistas de estas series han llegado a ser muy famosos, como los de David Simon en The Wire, Lena Dunham en Girls, Vince Gilligan por Breaking Bad. Son gente, en realidad estamos en una época bastante excepcional en la que de repente los guionistas van saliendo de la oscuridad y van siendo gente que empieza a estar seguidos por un tipo, bueno, no todo el mundo, pero muchos jóvenes del audiovisual pues están muy interesados en ello, ¿vale? Muchos aficionados, mucha gente joven está utilizando nuevas plataformas que han salido, bueno, llevan ya bastante tiempo, pero bueno, se van poco a poco, han ido transformándose. Algunas son States 32 o The Blacklist, son casi todas americanas, pero a ellas acuden guionistas de todo el mundo. Y entonces yo lo que quería preguntarme era de qué manera Internet ha sabido cambiar las reglas tradicionales del sector audiovisual en relación con los guionistas y en concreto con los jóvenes
que desean trabajar en la industria audiovisual. Esta, bueno, pues es una de las principales preocupaciones en los grados de comunicación audiovisual, sobre todo, bueno, por saber qué salida laboral van a tener los recién egresados, sobre todo si interesados en proyectarse en campos artísticos o creativos. Aquí, bueno, es una investigación de este tipo que yo quería que movilizara puntos de interés no solo empíricos, sino también teóricos y metodológicos. El punto de vista empírico puede proporcionarnos un conocimiento profundo de las estrategias y posicionamiento de las redes sociales creadas para la promoción del trabajo de profesionales y principiantes en el sector audiovisual, pero también sobre los cambios de estas plataformas están produciendo en los métodos de creación de los escritores, sus condiciones de trabajo y sobre el propio texto del guión. Desde un punto de vista metodológico, un enfoque interdisciplinar sobre las TIC nos ayuda a abordar cuestiones que pertenecen a las teorías sobre las industrias culturales, como Bourquillon y Combes, Bourquillon, Miege, son autores de industrias culturales, y también intentamos ofrecer una perspectiva científica y distanciada respecto a los fenómenos en presencia del contexto web, igualmente sabiendo que las plataformas no pueden desvincularse de los usuarios, y en este caso de los jóvenes. Ya veréis que esto va a ser muy importante en todo lo que ha ocurrido en el tema de las plataformas para guionistas, y la cultura de fans también. Entonces, y finalmente, nos basamos también en estudios que se centran en la economía del cine. Nuestro fin ha sido el de comparar y analizar estas plataformas y formular algunas preguntas como las siguientes, que serían: ¿cuáles son las estrategias de posicionamiento de estas redes sociales creadas para profesionales y aficionados del sector audiovisual? ¿Cómo encajan estas plataformas en la industria audiovisual? ¿Cuáles son las estrategias económicas que movilizan? ¿Y qué relaciones se establecen entre diferentes actores? Entonces, una de las cuestiones es que, bueno, el mundo audiovisual está completamente jerarquizado por distintas razones, pero principalmente porque en una obra audiovisual interviene mucha gente, muchas personas. En cada tarea de desarrollo de una obra audiovisual, ya sea en la preparación, en el rodaje, en su postproducción, existe una organización férrea de las tareas que deben realizarse con pormenor para que la obra llegue a la conclusión y al final, el final que se pretendía en su concepción. Cada operación realizada con el fin de realizar una película moviliza a todos los miembros con el fin único de conseguir que esta voz tenga una unidad, una voz, porque esta obra audiovisual tiene que ser orgánica, aunque sea transmediática. Tiene que ser orgánica, tiene que tener una voz que una a todas estas plataformas. Como nos explicaba Laurent Creton, decía: cada avance mediático reorganiza las formas de trabajar dentro del cine, y esto se debe a que el arte cinematográfico es por excelencia el arte de la sociedad industrial. Nace con ella y comparte su prosperidad, y este ha contribuido a la difusión de su modelo y las contradicciones que lo agitan. Según Laurent Creton, lo audiovisual y lo comunicativo se encuentran englobados en un continuum, de tal manera que, al igual que los modos de difusión y de recepción se han diversificado, el dispositivo cinematográfico actual se encuentra con una fuerte competencia por las múltiples fórmulas evolutivas del sistema mediático. Y aunque Creton subraya las formas de difusión y recepción, que normalmente es lo que estamos hablando, ¿no?, cómo se difunde esta obra, también puede afirmarse que también la creación y el mismo mensaje experimentan continuas modificaciones al cambiarse los modos de producción. Entonces, igualmente, las autoridades están intuyendo las enormes posibilidades de los lugares cibernéticos, de encuentro entre miembros de la industria, estoy hablando de plataformas, y puede comprobarse cómo la propia Unión Europea, a través de convocatorias del programa Media, busca promover nuevos modelos de distribución para permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio orientados al online. Es decir, todos los miembros involucrados han previsto que la organización de los procesos va a variar. No obstante, un análisis de la evolución de las plataformas a las que han recurrido los guionistas del audiovisual nos lleva a comprobar cómo dentro de la creación del séptimo arte en Internet existen distintas tendencias, y vamos a ver cómo ha habido distintas tendencias para abordar este tema de cómo dar a conocer un guión a la obra. Entonces, por un lado,
vemos que con la llegada de la web 2.0 los creativos descubren una nueva manera de mostrar al mundo su obra, de crear relaciones, de romper con algunos procesos de selección de proyectos gracias a las plataformas. Antes siempre estaba la típica broma de tienes que preparar tu guión en menos de un minuto, aunque sea saber contarlo en menos de un minuto, por si te encuentras a Spielberg en un ascensor, pues de repente poder contárselo a Spielberg. Y con las plataformas todo esto ha cambiado. Podemos encontrar la manera de ese mundo tan endogámico y tan complicado en el que es entrar, que es el cine, poder acceder y presentar nuestros proyectos. ¿Vale? Por otro lado, también ha habido un abaratamiento de los medios de producción. Todo esto unido en una industria que siempre ha sido conocida por muy vertical e incluso dictatorial. La industria cinematográfica es muy dictadora en la forma de creación, ¿vale? Hay un director, hay diferentes medios, entonces poder crear estas dos tensiones entre lo que es las creaciones de plataformas, la gente nueva que llega y por otro lado una industria que está completamente jerarquizada es muy complicado. ¿Vale? Entonces, pues lo que decía Josep Van Dijk, hablamos de las plataformas y cómo esto puede ser una alternativa de qué manera las plataformas pueden ser una alternativa a lo que se llama una vertical and dictatorial film industry. Algunas de estas redes serían, por ejemplo, la red social State32. Esta lleva ya bastante tiempo. Es una plataforma gratuita creada para facilitar el encuentro entre profesionales del cine y la televisión y creativos del mundo teatral. Según sus propias afirmaciones, en esta participan más de 500.000 profesionales de diferentes partes del mundo. En el sitio web afirman lo siguiente: Your life, your dreams, your passion, your platform. Su prioridad consiste no solo en dar visibilidad a los artistas, sino en formarlos, y resaltan en su web una cita de Forbes que mencionó sobre la plataforma en la que decía State 32 is Linda meets LinkedIn for film, television and digital creatives. Así, el objetivo de State 32 es el de crear vínculos entre artistas, gestores, agentes, productores, cineastas y al mismo tiempo conectar, y ellos dicen conectar desde estudiantes a ganadores de Oscar de la Academia, Emmys, Tonys, exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Es una plataforma gratuita, pero cada vez que queremos entrar a alguno de los webinars muy especializados tenemos que pagar. Ahí se está monitoreando. O sea, podemos entrar, ahí es como una especie de Facebook en el que tú conoces gente, tienes relaciones y tal, y luego hay especie de formaciones y en estas formaciones sí que hay que pagar. Hay otra plataforma que se llama The Blacklist. Esta es muy exclusiva y en esta el acceso es exclusivo para guionistas y ejecutivos. Únicamente los guionistas con un guión ya escrito no quieren decir que tú tengas que tener un tipo de formación o que simplemente tienes que tener un guión ya de largometraje escrito. Pueden acceder, pero tienen que abonar $30 al mes por guión para que este pueda ser descargado y leído por los miembros de la industria audiovisual. ¿Vale? Y bueno, paso por esto rápidamente porque tengo muy poco tiempo, entonces lo que quería comentaros es que, claro, se ve como la monetarización va dando problemas a la hora también, y estas son las críticas que ha habido de algunos autores en los que dicen que se ve como la posición geocultural y el nivel social de los individuos en estas plataformas, en su mayoría clases medias y altas, son de prever, dado que las brechas de género y sociales entre los usuarios de Internet son todavía cuestiones sin resolver, igualmente en los países en desarrollo, económicamente acomodados o en áreas avanzadas. Lo mismo decía Josep Van Dijk en The Platform Society, que decía cuando afirmaba que las plataformas no pueden ser estudiadas de manera aislada, apartadas de las estructuras sociales y políticas, ya que son todas interdependientes de una estructura global que ha sido construida de forma continua desde los inicios de 2000 en adelante. Y voy así un poco acelerada porque quería llegar a este momento en el que de repente, ¿qué es lo que ha cambiado todo? Wattpad. Yo creo que muchos de vosotros ya conocéis Wattpad, porque la cuestión era cómo pueden los jóvenes hacer acceder sus historias para que productoras tipo Netflix, HBO, se interesen por ellos. Entonces, por un lado estaban los guionistas que entran de una manera más profesional, por otro lado estamos con Wattpad, que como ya conocéis muchos de vosotros, pues se trata de una plataforma con muchísimo éxito. A ver, tengo aquí los datos.
¿vale? Es una plataforma donde los jóvenes publican sus historias, consiguen retroalimentación inmediata por parte de los lectores y pueden conectar con escritores. Esta plataforma tiene más de 60 millones de usuarios, los cuales han subido a la misma alrededor de 1.000 millones de narraciones. Y muchas de estas narraciones también parten de la cultura fan. Por ejemplo, se sabe que Las historias de Grey era una persona que había hecho fan studies, o sea, que había hecho una novela también con todo esto. Lo curioso es que Wattpad está actualmente estableciendo asociaciones con nombres importantes como Universal Cable Production, Paramount Pictures, Simon & Schuster y diferentes empresas muy importantes. Están creando su propio algoritmo, están creando su propia editorial, porque ellos parten ya de la idea de, bueno, volviendo a la cuestión que suscitaba desde el inicio del capítulo, cómo pueden los jóvenes escritores de historias para el audiovisual entrar en la industria utilizando las plataformas, observamos cómo se están produciendo una profesionalización de ciertos oficios desde la adolescencia, por un lado los gamers, influencers, escritores. En este caso, lo que les interesa de Wattpad es que al haber tantos millones de usuarios, tantas personas enganchadas, ya directamente no tienen que encontrar una historia que funcione, ya saben qué historia funciona. Y eso es lo que les interesa directamente a Netflix. Ya se están saltando toda esta parte de profesionalización y directamente están yendo a por gente que a lo mejor no son guionistas profesionales y a lo mejor son muchísimo más jóvenes que nuestros estudiantes y ya los van a contratar directamente como guionistas o escritores de historias para el audiovisual. ¿Vale? Estas son muchas de las historias, algunas han tenido mucho éxito, ¿vale? Como After o algunas que han estado producidas por Netflix. Estos son algunos de los ejemplos para que veáis los millones de likes, seguidores, gente que tiene. Son historias sobre todo muchos de género, tienen géneros muy claros. ¿Cuáles son las líneas de futuro respecto a esta cuestión que me gustaría estudiar? Por un lado, ¿cuáles serían, a pesar de que las plataformas se han convertido en una herramienta indispensable para los guionistas actuales, aún se encuentra en una fase de experimentación y sigue habiendo problemas con los temas de autor, porque en estas plataformas hay muchos escritores, productores, cineastas que están involucrados en el desarrollo en estos espacios y no siempre están claramente delimitados. Los derechos y las competencias. En consecuencia, la situación del guionista en la industria audiovisual se ha vuelto todavía más difusa, si ya lo era. Entonces, con cuestiones como ¿cuándo va a ser financiado el guionista por su trabajo? Únicamente cuando ya tenga un producto acabado de éxito y con potenciales escritores. O por lo tanto, ¿qué expectativas puede haber de los sectores? ¿Cuáles son los perfiles profesionales y las motivaciones de los internautas que colaboran en estas plataformas? ¿Gozan de alguna relación contractual por su trabajo? ¿Cuál es la experiencia de los escritores que han publicado sus guiones? ¿Crean una ilusión de acceso a la industria audiovisual cuando realmente no se está accediendo o se está accediendo? ¿Qué tipos de guiones se están produciendo? Y luego, ¿qué modificaciones en el trabajo de los guionistas? ¿Cuáles son los cambios que se producen en las condiciones laborales? Y con este nuevo sistema los guionistas ahorran tiempo y energía en la difusión de su trabajo, ¿no? Bueno, todo esto son cuestiones que me gustaría elaborar. He ido un poco así rápida, disculpad, pero sobre todo como estoy en fase de crear todo esto y sois expertos en el tema, pues me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones, por dónde pensáis que se podría seguir, etc. Muchas gracias. No sé si Laura está por ahí, a lo mejor no nos oye, pero... No, bueno. perdona. Estaba hablando sola, perdonarme, es que no tengo yo la constancia, en fin, no me doy cuenta de que luego tengo que volver a encenderlo. No, te estaba diciendo, Julia, que muchas gracias, que muy interesante, muy sugerente, seguro que luego podemos hablar de ello. Entonces, ahora voy a compartir yo de nuevo la pantalla. Bueno, esta presentación, bueno, como está Pilar Lacasa también ahí, seguro que igual puede intervenir, si no ahora luego. Bueno, esta forma parte de un trabajo que, como os decía, hemos intentado explorar una conversación transcurrida en Twitter durante un periodo de tiempo para explorar lo que piensan los internautas acerca de la presencia de niños y jóvenes en las redes sociales y de su uso de las redes sociales. Bueno, partimos de esa presencia tan predominante de la tecnología móvil, de los dispositivos móviles en la vida infantil y de cómo eso ha provocado
un interés creciente no solamente en los investigadores, que por supuesto también en los investigadores, sino también en los medios de difusión y en las instituciones preocupadas por preservar los derechos de los niños y jóvenes, como por ejemplo UNICEF. En esta preocupación lo que sí que hemos venido observando es una predominancia de los discursos que inciden en los riesgos y en los efectos no deseados de esa tecnología. Y una preocupación en concreto por preservar, o sea, una de las preocupaciones predominantes que aparecen, y yo creo que eso todos somos testigos en los medios de comunicación, sobre la preocupación sobre preservar la intimidad y la propia imagen de los niños y jóvenes. Bueno, en este escenario, como digo, de interés y de preocupación, básicamente y fundamentalmente en los riesgos de la tecnología, nuestro interés era acercarnos a tiempo real, en una conversación, como digo, establecida en Twitter, acercarnos a la percepción que tienen los propios usuarios, los propios internautas de las redes, en este caso en Twitter, acerca de esa presencia digital en la vida cotidiana de los niños y sus opiniones cuando se refieren al uso que hacen los menores de esos dispositivos y de las redes sociales y de la presencia también de los menores en las redes sociales. Teníamos, dentro de este objetivo general, ¿no?, de esta pregunta que nos hacíamos, teníamos preguntas algo más concretas, como era cómo se desarrollaba esa conversación a lo largo del tiempo, de qué hablaban los internautas cuando se referían a esa presencia de niños y jóvenes en las redes sociales y del uso que hacían de las redes sociales, y además cómo valoraban estos usos y prácticas. Nos interesaba su opinión y su valoración, como digo, de esa presencia y de ese uso de las redes sociales a través de los dispositivos móviles. Para abordar esta pregunta, este objetivo, tuvimos una perspectiva metodológica apoyada en el Big Data. El Big Data, bueno, nos ofrecía la posibilidad de acceder a un volumen muy grande de datos a gran velocidad, nos permitía también poder acceder a ellos y analizarlos con mucha velocidad, también variedad, porque nos permitía acceder a datos estructurados pero también no estructurados, y desde luego a ser muy exhaustivos en captar toda la población que se genera y además de una forma continua en ese periodo de tiempo. En esta metodología, para abordar, como digo, analizamos una conversación, en concreto fue un periodo de 30 días, y para eso nos servimos de un software de la empresa Synthesis Analytics, con la que, bueno, tuvimos un acuerdo de colaboración en este trabajo, y ese software nos permitía, como digo, acceder a estos datos y acceder a través de tres herramientas, que eran por una parte las menciones, es decir, nos acercábamos, podíamos explorar todas las menciones, todos los mensajes emitidos por los internautas en ese periodo de tiempo. Además nos permitía, a través de los filtros del propio software, nos permitía filtrar esas menciones por los términos, a su vez la frecuencia de términos más mencionados en los mensajes de los internautas, y finalmente también una categoría llamada sentimiento, que nos permitía también filtrar esas menciones y esos términos que aparecían con más frecuencia en los mensajes a través de la valoración de los internautas, que podía ser una valoración positiva, negativa o neutra. Eso nos permitió abordar estos datos que, claro, en un principio eran mucha cantidad de datos, porque eso nos permitía ese análisis a través del Big Data, y en una primera aproximación vimos unas tendencias temáticas que estaban alrededor del uso de las redes sociales, de la protección de los menores en las redes sociales y del uso de los móviles. O sea que en un primer momento los datos los filtramos a través de estas tendencias temáticas, y eso nos permitió ir más allá en el análisis, abordando 3 niveles de análisis que además nos permitieron abordarlo desde una doble perspectiva: cuantitativa, a través del análisis e interpretación de los datos que nos ofrecía esta herramienta, pero también cualitativa, porque nos permitía también esos filtros de la herramienta seleccionar menciones para hacer un análisis
semántico y cualitativo de los mensajes. En esta presentación solamente vamos a abordar esa primera aproximación a los datos más de tipo cuantitativo. Bien, estos niveles de análisis, por lo tanto, nos permitían, por una parte, responder a la primera pregunta, cómo se desarrollaba esa conversación a través de ese análisis de esas tendencias temáticas y viendo, por una parte, la demografía, cómo eran los usuarios, esos usuarios destacados, el volumen y la evolución de la conversación. En un segundo nivel, de qué hablaban, en concreto, a qué se referían, de qué hablaban, cuál era el contenido de su conversación, y en este sentido abordábamos los términos, como digo, que aparecían con más frecuencia, que esto eran los conceptos claves, y finalmente la tercera pregunta, cómo valoraban ese uso y esa presencia en las redes sociales, cómo lo valoraban los internautas a través de esas valoraciones positivas, negativas o neutras que nos lo daba la categoría de sentimiento en la que podíamos filtrar los datos a través de la herramienta informática. Con esto os vamos a presentar una mera aproximación, porque estamos todavía en ello, en este análisis, a esas respuestas, a esas preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo es y cómo se desarrolla esa conversación que tenían los internautas en ese periodo analizado? Bueno, pues vimos que los participantes eran fundamentalmente hombres, que la edad era bueno, pues un 30% mayores de 45 años, casi también un 30% entre 18 y 24, una media de edad entre 24 y 30, en eso había muy poquitos, un 7%, y había un 70% de internautas que participaban en la conversación que eran padres, ¿no? Que eso yo creo que también va a determinar bastante en la conversación. En usuarios destacados es importante esto porque también definió bastante la conversación, que fundamentalmente fueron 9 medios de comunicación, 6 periódicos y 3 televisiones, y había también 2 organismos estatales, la Policía y la Guardia Civil, que fueron usuarios destacados, es decir, que sus mensajes fueron muy retuiteados. Esto también en cuanto a la protección de redes, en cuanto a esto que estábamos viendo de los riesgos, va a ser algo que va a mediatizar bastante esta conversación. Y luego también nos permitió ver el volumen de la conversación. No voy a entrar ahora en eso, pero también esta herramienta nos permitió ver cómo se desarrollaba en el tiempo esta conversación. Bien, la siguiente nivel de análisis, la siguiente pregunta que nos hacíamos era de qué hablaban esos internautas durante esta conversación alrededor del uso de las redes, y vimos, analizábamos esos conceptos que aparecían con más frecuencia. Aquí están los 10 que aparecen con más frecuencia y vemos que fundamentalmente los 3 primeros están alrededor de Internet, alrededor de los niños y alrededor de un concepto como, por ejemplo, la seguridad. Bueno, nosotros cuando nos enfrentamos a esto, a ver estos conceptos que salían con más frecuencia, intentamos lógicamente darle un sentido según nuestras preguntas de investigación. Y ese sentido se definió a su vez por estas 3 preguntas. ¿Quiénes participan en esos escenarios? Es decir, cuando los internautas hablan de los participantes en las redes sociales, fundamentalmente centrando su conversación en los niños como principal objeto y en los padres también. Luego veremos de qué modo. Cuando hablaban de las herramientas que utilizan los niños para acceder y los jóvenes para acceder a esas redes sociales, hablaban fundamentalmente de Internet y de los móviles. Sobre todo, como veremos, el móvil como un dispositivo de puerta para ese acceso a Internet. Y qué prácticas realizaban y cómo se definían. Cuando los internautas hablaban, por supuesto de quiénes utilizaban las redes, de qué instrumentos utilizaban los niños en ese acceso y los jóvenes a las redes, pero también de cómo era, qué hacían los niños en las redes. Y fundamentalmente lo que aparecía como conceptos y como palabras más repetidas era la palabra seguridad y educación, que luego veremos, eso tiene mucho que ver en cómo valoran esa presencia de los niños y jóvenes. En esas herramientas que median sus acciones vimos, como digo, Internet como condición de acceso. Los móviles para ellos eran la puerta que tenían de acceso a Internet los niños. Cuando veían quiénes participaban, fundamentalmente el objeto de interés de los internautas estaban en los niños frente a los jóvenes,
porque los consideraban más vulnerables respecto a su acceso a Internet, y luego aparecía una figura muy importante, muy mencionada, que eran los padres. Y los padres como adultos responsables del comportamiento y del uso de la tecnología. Aquí quizá le quitaban esa agencia a los niños, les quitaban ese protagonismo a los niños para dárselo a los padres como responsables de ese uso de los niños de Internet. Y cuando hablaban de qué tipo de prácticas digamos, tenían y hablaban de la presencia y del uso de los niños en las redes sociales, fundamentalmente centraban su atención en ese comportamiento seguro y en el papel que la educación tenía como factor modulador. O sea, les preocupaba mucho esa seguridad de los niños en las redes y también cómo la educación podía tener un efecto modulador. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿cómo valoraban estos usos y prácticas que tenía que ver, si recordáis, decíamos, con esa categoría de sentimiento, con esa valoración? Pues aquí, como vemos, lo que hicimos fue considerar estos conceptos claves, estos términos que respondían a esas preguntas: quiénes usan, con qué instrumentos acceden a las redes y cuáles son sus prácticas, pues cómo valoran estas ideas, cómo las valoran los internautas. Y bueno, brevemente en esta tabla lo que más quizá nos llama la atención es cómo las menciones que tienen un valor negativo son ampliamente superiores a las que tienen un valor positivo. Esto quiere decir que el valor, o sea, la valoración que hacen los internautas cuando hablan de esos usos de los niños, de esa presencia de los niños, de esos instrumentos que los niños usan para acceder a Internet, fundamentalmente sus valoraciones son negativas y centradas en los riesgos de ese uso. Cuando hablan de los usuarios, hablan de los padres, como decía, como responsables, pero no solamente como responsables, sino incluso les acusan como incentivadores de ese uso de los niños de Internet, con lo cual al padre le dan un papel predominantemente de vigilante. Muy poquitos internautas cuando hablan de los padres, como un factor protector y modulador, sino como un papel que podían ver de los padres como posibilidad de alfabetizar, de ayudar a minimizar esos riesgos de los niños. No, fundamentalmente el papel del padre lo dejan en seleccionar los contenidos a los que pueden acceder los niños. Cuando vemos cómo hablan de los instrumentos, vuelven a hablar predominantemente de los riesgos y cómo ven un riesgo en ese uso de los niños de las redes sociales sin un conocimiento que ellos entienden que deberían de tener, ese conocimiento experto, y ellos entienden que los niños no tienen un conocimiento experto, por lo tanto están vulnerados, o sea, están permanentemente en una vulneración y en un riesgo, en esa exposición a contenidos que ellos entienden que no son adecuados para ellos. Hay muy poquitos mensajes en positivo alrededor de la necesidad de alfabetizar, de la necesidad de ayudar a los niños a utilizar estos medios de una manera consciente y no automática, en fin, responsable, ¿no? Como digo, fundamentalmente todas las valoraciones están expuestas en los riesgos y en el papel de los padres como vigilantes y como seleccionador de contenidos. Y finalmente, cuando hablan de las prácticas, volvemos también a una valoración centrada en riesgos, con una preocupación fundamentalmente por la seguridad, en concreto por la pérdida de privacidad. Y un aspecto que nos ha resultado especialmente significativo es cómo distinguen entre cuando las prácticas las hacen los padres respecto a sus hijos, es decir, cuando son los propios padres los que, por ejemplo, ponen fotos de sus hijos en las redes, o cuando son los propios niños. Aquí ellos lo valoran en una responsabilidad diferente y con unos riesgos distintos, ¿no? Aquí también aparece la educación como factor de corrección, pero fundamentalmente, como digo, como vigilantes, como seleccionador de contenidos, ¿no? Pero muy poco en el otro sentido más positivo de protección, pero también de dar protagonismo y de dar un poco de agencia a los propios niños, ¿no? Y finalmente aparece también en esta valoración de los internautas una relación antagónica, según ellos, entre los valores que están presentes en Internet y los valores en los escenarios educativos, ¿no? Para ellos, cómo entra en colisión total, donde los valores de Internet, como digo, son totalmente contradictorios a los valores que, según
según ellos valoran, son los buenos valores que está transmitiendo la educación, ¿no? Seguimos, en este momento seguimos explorando estos contenidos. Os hemos traído, bueno, pues una primera aproximación a ellos. Bueno, con esto dejo de compartir y le doy la palabra para que continúe Javier. Cuando quieras, Javier. Gracias, Laura. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, se te escucha bien, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. A continuación voy a exponer en mi nombre y en el de mi compañera Ruth nuestra ponencia titulada Imaginario de marca, la celebridad deportiva como instrumento comunicador en las redes sociales. Básicamente, el objetivo de nuestra propuesta es detectar los elementos socioculturales que articulan el discurso construido por las marcas y, en concreto, por la marca deportiva Nike. Un discurso que es escenificado de manera particular por jóvenes deportistas o por celebridades deportivas y, en este caso en particular, en defensa de la igualdad racial y étnica en el deporte. En base a esto hemos establecido dos preguntas básicas. ¿Cuáles son los valores socioculturales que subyacen en este campo simbólico que es construido por la propia marca? ¿Y qué patrones narrativos articulan la instrumentalización discursiva de las celebridades y los deportistas? En relación con el marco teórico, nos hemos apoyado en tres postulados, principalmente. En el primero, contextualizamos cómo las marcas corporativas desempeñan una función social a través de estos discursos que son emitidos en redes sociales, en particular en la cuenta de Instagram. Desde esta perspectiva, las aportaciones sociológicas más clásicas durante los últimos años pues han profundizado básicamente sobre el carácter simbólico y el significado cultural que subyacen las prácticas de consumo. Esto nos lleva o implica dos perspectivas diferentes. El concepto de consumo trasciende más allá de la función comercial, más allá de la función utilitaria, principalmente postulada, ¿no?, por el enfoque económico más clásico. Y en un segundo lugar, se reconoce bajo estos contextos pues, un intercambio discursivo y simbólico que se produce entre los diferentes sujetos sociales, las marcas por un lado y sus públicos por el otro. Partiendo de estos enfoques, hemos establecido que el proceso de comunicación que se establece a nivel publicitario corporativo es concebido como una práctica social, pues a partir de la cual estos sujetos sociales se expresan y se comunican bajo parámetros simbólicos. En este caso, la utilidad práctica de los objetos en sí de consumo y la interacción que se produce alrededor de ello ha evolucionado a un intercambio inmaterial y discursivo que, bajo nuestro punto de vista, adquiere un carácter social y cultural. En relación con todo ello, las marcas corporativas construyen y proyectan campos simbólicos de una realidad cultural determinada. Pues bajo este enfoque hay autores, ¿no?, que apuntan que se ha producido una convergencia en la cual la marca moderna ya no pertenece al mundo del comercio, sino al mundo de la comunicación. Es cierto que establecer una definición concreta en relación al fenómeno marca nos resulta complejo. Por tanto, en nuestra argumentación nos hemos inclinado en proponer, por encima de todo, la naturaleza del fenómeno marca como una instancia y motor semiótico que confiere sentido y atribución de una manera ordenada, estructurada y siempre voluntaria. En esta transición comunicacional, la marca corporativa pasa a generar una mayor libertad de acción discursiva. Es decir, la marca adopta un rol protagonista en la emisión y en la creación de estos campos de significación sociocultural. Partiendo de este contexto, identificamos que el uso de las celebridades deportivas sirve para instrumentalizar este universo de significación social y cultural, es decir, se convierten en un intermediador cultural y comunicador de un contexto sociocultural determinado. En este caso, en este contexto en el cual
bueno, pues hemos profundizado, ¿no?, en relación a nuestro objeto de estudio, pues se va determinando cómo la marca va aglutinando valores socioculturales en defensa de la diversidad social, cultural y étnica. En cuanto al enfoque metodológico, hemos adoptado la metodología que aportan estos autores, y estas técnicas nos han permitido analizar y estructurar, ¿no?, nuestro objeto de estudio a través de los diferentes contenidos. Uno de los elementos más relevantes que hemos establecido y en el que nos hemos apoyado en base, ¿no?, a nuestro enfoque teórico es el modo en el que el discurso ha sido instrumentalizado por la celebridad para proyectar ese campo de significación sociocultural determinado y, en concreto, cómo de esta manera se ha evocado el imaginario de la marca que ha sido creado y difundido por la propia marca. En una primera fase, para definir nuestro modelo de análisis, hemos tomado como punto de partida los estudios clásicos de estos autores, y en una primera fase nos hemos aproximado a algunas de sus variables para establecer en una segunda fase un modelo de análisis metodológico con ciertas categorías que nos han permitido, pues, dar respuesta a los objetivos que nos habíamos establecido. A través de este sistema, pues, hemos podido profundizar en los principales elementos narratológicos que articulan toda la proyección discursiva que se produce en defensa de la igualdad y de la diversidad cultural. Además, por otro lado, este sistema siempre nos ha permitido identificar cómo se produce un proceso de transferencia de significación social en la creación de un mundo cultural determinado y articulado discursivamente siempre por la celebridad deportiva. En cuanto a los datos, bueno, pues en el momento del análisis, la cuenta de Instagram de la marca Nike disponía de unos 774 publicaciones creadas y difundidas por la propia corporación. Bajo nuestro punto de vista, es relevante en esta exposición, pues, resaltar que esta marca, la marca deportiva Nike, publica contenido corporativo a través de una sección llamada Publicaciones desde el año 2011. En concreto, y en relación a nuestro objeto de estudio, nosotros nos hemos centrado en analizar 3 vídeos que pertenecen a una campaña denominada Common Thread. El principal criterio de elección de la muestra ha sido bueno, pues, contenidos que mostraran la escenificación de deportistas o de celebridades deportivas que han ejercido precisamente como intermediadores culturales e instrumentos como instrumento comunicador de un contenido que ha sido creado y publicado por la marca. En particular, y en relación a nuestra campaña, la marca crea una campaña de comunicación corporativa con el propósito de celebrar el mes de la historia negra 2019. Este es un hecho que se conmemora en algunos países anglosajones como Inglaterra y Estados Unidos cada año. En esta campaña, el elenco de deportistas que han protagonizado la propia campaña está conformado por celebridades y jóvenes deportistas de raza negra. Los deportistas proceden en todos los casos de diferentes disciplinas deportivas y desde diferentes entornos socioculturales. Las celebridades lo que vienen a hacer es narrar parte de su propia experiencia vital para describir, digamos, aquellos aspectos socioculturales que han tenido un impacto en sus vidas y en las comunidades a las que pertenecen, y de la misma manera estas celebridades expresan el modo en que experimentan su práctica deportiva bajo un contexto sociocultural determinado. Nos resulta relevante, bueno, pues, contrastar, ¿no?, que a lo largo de los 3 vídeos se ha podido detectar el uso de elementos discursivos que son recurrentes y que articulan la proyección de este imaginario de marca a través de valores socioculturales. Valores que en todos los casos empoderan y potencian la igualdad y la diversidad étnico-racial. Para llevar a cabo el análisis, nos ha parecido fundamental y necesitábamos entender los elementos discursivos que intervienen en la construcción de este campo simbólico como un sistema
que articula de manera recurrente el mensaje. Bueno, pues en relación a las conclusiones, una primera observación de los datos, bueno, pues nos ha mostrado cómo el relato de los cortometrajes responde a narrativas que son protagonizadas, ¿no?, por deportistas de raza negra que practican disciplinas deportivas diferentes y en todos los casos bajo entornos socioculturales diversos. Encontramos en los contenidos una unidad temática que es transversal en los 3 cortometrajes, y en este caso es relevante destacar que la práctica de deporte de hombres y mujeres negros en contextos socioculturales determinados. En todos los conceptos y en todas las referencias identificadas en los contenidos, bueno, pues hemos podido detectar que han sido utilizados de manera discursiva una narrativa que es orientada en todos los casos a fortalecer como objeto motivacional la igualdad y la unión de las comunidades de deportistas de raza negra. Siguiendo nuestra estrategia metodológica, hemos contextualizado nuestro análisis en 3 categorías narratológicas. La categoría número 1 ha sido el objeto o deseo que se pretende lograr, que es construir un legado para las generaciones futuras. La categoría 2, orientada al destinador o conjunto de hechos deseados o fuerzas motivadoras, que corresponde a cómo se ha hecho uso del deporte para potenciar la igualdad racial y étnica entre las generaciones presentes y futuras. La categoría 3, orientada al destinatario o a la comunidad que se beneficia, en la cual se fortalece en todo momento la unión de deportistas de raza negra. Los datos corroboran que la marca Nike adquiere una función social en la proyección discursiva y simbólica de valores socioculturales determinados, a través siempre de la creación y distribución de contenidos corporativos en sus redes sociales, en particular en Instagram. Son contenidos que son publicados en su propia cuenta, y en relación con ello se ha mostrado que los datos analizados de los 3 contenidos, bueno, evidencian que la marca adopta un rol protagonista como emisor, como creador de un campo construido de manera simbólica de carácter social y cultural. Además, en los 3 contenidos subyace un eje narrativo transversal que busca potenciar la igualdad social por encima de todo. La propuesta discursiva de los contenidos, que es evocada por la marca, se estructura a través de elementos actanciales que modulan una narrativa común, ¿no?, en la proyección de este tipo de valores. Esta estructura, digamos, ayuda a canalizar con claridad esos valores que pertenecen a un ámbito de la realidad social compartida actual. Este objeto de logro, que es deseado y buscado por los sujetos, bueno, pues pretende alcanzar a través de las fuerzas y los constructos motivacionales que proliferan, en cualquier caso, desde la disciplina del deporte. Como discusión, bueno, la principal estrategia de investigación nos hemos basado en revelar la función social, ¿no?, que desempeñan los discursos creados y distribuidos por una marca. Desde esta perspectiva, nuestras preguntas se focalizan especialmente en identificar y describir ese nuevo rol que están adquiriendo las marcas corporativas como emisores que construyen campos de significación sociocultural. En relación con ello, esperamos que la contribución permita desarrollar en esta línea, pues, nuevas líneas, a su vez, desde otras perspectivas e incluso desde otras disciplinas académicas. Incluso, bueno, pues desde el mismo modo esperamos que el estudio sirva como reflexión para plantear nuevas preguntas orientadas a identificar el impacto que generan las audiencias, la creación de contenidos digitales que proyectan campos simbólicos determinados y que en todos los casos son escenificados por una celebridad. En relación con ello, bueno, pues proponemos en la discusión deliberar y profundizar sobre la función y el impacto, ¿no?, como decíamos, que estas celebridades deportivas ejercen en estos contextos y, por extensión, que ejercen en relación a los públicos y a las audiencias de las marcas. Bajo nuestro punto de vista, bueno, pues nos resulta muy relevante, por encima de todo. ¿Alguien me ha dicho algo, perdón?
No, Javier, que si puedes ir terminando para que, como Sí. nos queda todavía una... Gracias. Claro que sí. 30 segundos. Creo que estaba diciendo que, bueno, pues en relación a todo esto en la difusión, nos gustaría deliberar y profundizar sobre la función y el impacto que estas celebridades ejercen sobre los públicos y las audiencias de las marcas. Y bueno, como punto final, sí que nos gustaría resaltar y que se profundizara sobre ello, sobre la manera en que las celebridades deportivas se convierten en signos, ¿no? En sistemas semióticos que son incorporados con significados y con valores de carácter social y cultural. Ya está, Laura. Muy bien, gracias Javier. Nada, nada. Muy bien, pues ahora tenemos la última intervención de María García Pernia y Sara Cortés. Va a ser en concreto Sara Cortés la que nos va a exponerlo. Cuando quieras, Sara. Sí, gracias. Bueno, voy a intentar ser breve para poder aprovechar el momento también de diálogo que siempre se genera al final de cada uno de los slots y creo que merece la pena. Así que, bueno, voy a intentar, como digo, ser breve, ¿vale? En este caso voy a hablar sobre la necesidad de tener una mirada ética, en el que voy a intentar tratar un poco de hacer un cierre, ¿no? Digamos, también de lo que hemos estado viendo y sobre un tema, ¿no? Este de la ética que creo que hemos ido viendo a lo largo de muchos de las charlas que han tenido lugar a lo largo de la mañana e incluso a lo largo del Congreso, ¿no? Esa necesidad al final de tener una mirada ética hacia los medios, hacia los discursos o las maneras, ¿no? En las que utilizamos las tecnologías. Es evidente, ¿no?, que los medios se mueven con un objetivo, que es captar la atención, llamar a la audiencia a que sean activos, partícipes. Ese es un poco, ¿no?, el objetivo, ¿no?, de esa comunicación. Pero bueno, los medios también pueden tener otras muchas funciones, ¿no? Y por ello es necesario, pues eso, tener esta mirada ética, tanto por parte de los medios, que nuestro compañero además Javier ya nos ha mostrado, ¿no?, un buen ejemplo de ese aspecto de una mirada de las marcas desde un aspecto más cultural y social. Bueno, pues eso, esa mirada de los medios, también tanto de los medios como de la audiencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de las personas, de los jóvenes, también aprendiendo a un uso correcto y adecuado de dichos medios. Esta mañana por ahí también surgía la idea de enseñar no solo desde el proteccionismo, sino enseñar comprendiendo lo que realmente hacen, ¿no?, esos jóvenes, escuchando a los jóvenes, viendo cuáles son sus discursos, sus formas de usarlos y comprendiéndolos, y de esa manera también enseñarles este aspecto crítico que requiere el uso de las tecnologías. En este caso, ¿no?, como digo, hemos visto varias ponencias en el simposium que nos han mostrado, pues, cómo los medios o las marcas tienen un poder social, un poder colectivo. Veíamos con los guiones que nos mostraba Julia, transmitir mensajes, crear de forma conjunta, ¿no? Y están cambiando, están escuchando a la audiencia, están acercándose a una forma más social, quizás sí, o debería de ser más así. Quizás esta es la pregunta también, ¿no?, que deberíamos de hacernos. Transmitir, ¿no?, o intentar generar también a las empresas, pues eso, que tengan esa conciencia social, ese aspecto más ético y bueno, pues intentar quizás romper un poco, como nos decía anteriormente nuestro keynote, François, ¿no?, que romper un poco con el anonimato o que todo vale en Internet, ¿no? Y que si las empresas al final también creen que pueden hacer todo lo que sea por llamar o captar la atención a la audiencia, pues quizás probablemente iremos a peor, ¿no? O malas praxis en este caso pueden llegar a hacernos. Entonces, ¿por qué hablar también de riesgos y no hablar de oportunidades, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer de forma positiva? Y que quizás están ya también empezando a hacer los medios y que por qué no podemos seguir por esa línea. Es un poco la idea, ¿no? Esto nos lleva a varias preguntas. Una de ellas es que ¿pueden las democracias funcionar sin ciudadanos reflexivos y razonables, activos y comprometidos? No solo la ética, ¿no?, del comunicador, como decía, sino también de la audiencia, una ética social a fin de cuentas, ¿no? La situación actual que vivimos nos está mostrando una situación límite que empuja a interpretar todo el contexto global y a poner en duda los valores sobre los que se ha levantado la civilización humana.
Esto es otra de las cuestiones, ¿no?, que quizás a nivel ético nos podríamos plantear, ¿no?, que si realmente todo lo que estamos viviendo a nivel global, a nivel tecnológico, está llevando a incluso dudar, ¿no?, de ciertos valores, de aspectos, comportamientos que la civilización no llevamos realizando, ¿no?, los valores y aspectos de la civilización que quizás en esta situación actual se han visto alterados o cambiados o no por los medios. Hablaba antes con mi compañera María, que he tenido oportunidad, ¿no?, y ponía el ejemplo de lo que sucedió, ¿no?, cuando ha sido el levantamiento, ¿no?, que nos han quitado el estado de alarma, y cómo la situación que se vivió en las calles, ¿no?, y que todo ello también se reflejó en las redes sociales, ¿no?, la gente compartía la opinión y la visión, y daba a entender cómo bueno, que estaba extrañada, ¿no?, de toda esta situación, diciendo algo así como, no decían que íbamos a aprender de los errores, que íbamos a ser más reflexivos, y parece que no. Quizás, ¿no?, también es ese punto, ¿no?, de pensar en si estamos cambiando nuestros parámetros, nuestros valores, nuestros aspectos de comportamiento. Bueno, quizás hay diversas miradas, ¿no?, desde esta perspectiva, y también en las redes pues pudimos ver, ¿no?, de las diferentes miradas desde esa situación. Otra de las preguntas que nos planteábamos pues es si los ideales que han sostenido nuestra economía o nuestras instituciones políticas o nuestras relaciones globales parecen tambalearse. Aquí recojo una cita de Adela Cortina, ¿no?, en su libro ¿Para qué sirve la ética?, en la que habla, pues, de una sociedad que, si una sociedad sin ética no avanza. Si una sociedad no tiene esa ética, no es capaz de avanzar ni a nivel político, ni económico, ni educativo, ¿no? Tenemos muchas herramientas en nuestras manos y bien usadas pueden ser muy positivas, pero mal usadas, pues como decía, pueden generar muy malas praxis. También otro de nuestros ponentes, Josh, nos hablaba de ello, ¿no?, en su keynote, donde mostraba que había una correlación entre el rechazo del intelectual, ¿no?, y la devaluación de los medios de la comunicación. Quizás ahí también son aspectos que tenemos que tener en cuenta a nivel ético, a nivel de los medios, a nivel de la audiencia, a nivel de los comportamientos, ¿no?, que estamos teniendo. Por ello, una de las metas principales que siempre ha sido y que era el objeto un poco de esta presentación y que ha guiado, como nos ha mostrado al principio Laura, muy bien introduciendo al grupo, bueno, pues siempre ha sido uno de nuestros objetivos del grupo Hippie, comprender a las audiencias, ¿no?, a jóvenes, desde sus creaciones, desde su participación activa, desde sus prácticas, ¿no?, relacionadas con ese uso que hacen de los medios, y prestando un poco especial atención a las posibilidades y oportunidades que ofrece la tecnología digital para orientar y reflexionar éticamente sobre su uso y sobre los procesos regulatorios. Creo que esta es la parte importante, ¿no?, también comprender, como digo, en este caso nosotros siempre nos hemos acercado a través de los jóvenes, pero que yo creo que además son los que siempre también están más cerca de los medios, ¿no?, porque sale una red nueva o una tecnología nueva y están ahí, ¿no?, usándola. Entonces, bueno, comprender, ¿no?, cómo nos acercamos, cómo se acercan a ellas, nos permite también orientarles, como digo, a esa reflexión más ética y a esa alfabetización, ¿no?, que es ese aspecto o concepto que siempre nos ha interesado tratar de generar, ¿no?, en los jóvenes, que sean creadores de contenidos, que sean participativos, que sean dinámicos, pero siempre desde esa alfabetización digital que es tan importante, ¿no? Si no recuerdo mal, también esta mañana, ¿no?, ha surgido por ahí un debate en Discord y demás, y uno de los compañeros en el slot de esta mañana, Kepa, me parece que hablaba sobre ello, ¿no?, si debemos controlar Internet, debemos educar, ¿no? Yo creo que debemos ir hacia esa perspectiva, ¿no?, a enseñarles, a darles las herramientas a los jóvenes y a la audiencia para que generen esa capacidad reflexiva y crítica. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que la comunicación construye la vida social, es la esencia, ¿no?, también de la vida democrática, y por eso debe cumplir unas exigencias, ¿no? No cabe renunciar nunca al ideal de una sociedad y cultura superior. La comunicación es un instrumento al final, que como esa balanza también un poco de justicia social, paz, ciudadanía activa, y bueno, para ello también al final debe cumplir unas exigencias éticas, ¿no?, de los profesionales, y no solo renunciar a una idea de sociedad, de lo que la sociedad demanda o demás, ¿no?, sino también tener ese todo papel
más ético en la hora de compartir y de comunicar. Como digo, vivimos en un contexto multidimensional en el que hay que considerar la ética desde varios aspectos, ¿no? Hablar de ética en los medios de comunicación en un momento histórico de crisis moral, de valores, pues no resulta sencillo, ¿no? Hoy más que nunca pues se necesita el sentido de responsabilidad social y de buena fe, que es el principio que quizás rige cualquier ética, incluida la de los medios de comunicación. En este contexto, pues el estudio de la ética es necesario porque en cualquier actividad comunicativa se plantea una pregunta sobre las personas, sobre sus derechos, sobre los valores humanos y que deben fundamentar la responsabilidad del profesional. Hablando de esto, ¿no? Recordaba también palabras de Nelson, otro de nuestros ponentes, ¿no? que él hablaba sobre los creadores y que es verdad que aunque detrás existe un aspecto de consumo, pero que los creadores siempre, ¿no? tienen de alguna manera una necesidad de transmitir algo y de verdad quieren dejar algo, ¿no? O crear es compartir también socialmente algo o culturalmente, ¿no? Algo que queda ahí en la sociedad. Entonces es importante, ¿no? Este aspecto de creadores que tienen y que también de alguna manera la responsabilidad que tienen como profesionales desde esa perspectiva. La idea al final es acercar pues, todas estas ideas y principios filosóficos que supone, ¿no? que conocemos al mundo de la comunicación, ¿no? Y para ello pues, quizás tenemos que mirar desde una perspectiva más a la ética filosófica, ¿no? Que es la que se debe también, la que nos lleva a reflexionar, pero que también debe ser adaptada a las nuevas sociedades en las que vivimos, ¿no? A la nueva sociedad en la que vivimos. Conocer los límites para vivir en sociedad, las posibilidades del uso de los medios y la ética pues tiene que adaptarse a los tiempos con los que nos comunicamos, a los móviles, a las redes sociales, a la publicidad y buscar pues los objetivos humanos y profesionales también. La ética al final orienta las actividades en la búsqueda de responsables de los objetivos humanos, ya que las posibilidades de comunicación pues se han visto multiplicadas, ¿no? con Internet. Entonces, bueno, es necesario pues, comprender la nueva realidad social, reflexionar sobre el papel de la tecnología, conocer los límites a respetar para convivir y también, ¿no? el propio uso, que digo, como decía antes, ¿no? de los móviles, las redes sociales o incluso las marcas y las campañas, ¿no? de publicidad que hacen las propias empresas de los medios. Como digo, ¿no? El impacto al final de estos medios preocupa al conjunto de la sociedad y los profesionales que trabajan con ellos, los comunicadores, ¿no? futuros comunicadores también deberían ser conscientes y responsables para reivindicar su legitimidad y función social. Esto también nos hablaba uno de nuestros keynote, ¿no? que hablaba de lo de los expertos, ¿no? y legitimizar su posición como periodistas, ¿no? Por ejemplo, nos ponía él muchos ejemplos, ¿no? desde esa perspectiva y quizás también desde una pedagogía, ¿no? de enseñar a la audiencia o a la hora de transmitir la información o la capacidad de comprender, ¿no? realmente la información para no perderse en los múltiples discursos que podemos encontrar en Internet, ¿no? Quizás esta es la clave, ¿no? Quizás también es el objetivo de las empresas, pero con esta parte más ética, ¿no? Llegar a conectar con la audiencia, pero sin olvidar que son profesionales, que se deben ser conscientes y responsables y preocupados también por el conjunto de la sociedad y por el impacto, ¿no? de lo que ellos transmiten y lo que está dejando o generando en jóvenes, en adultos y demás. A veces, ¿no? Lo que es interesante para la audiencia tampoco tiene por qué ser interesante para la sociedad en general. Este es uno de los principios, ¿no? Uno de los principios deontológicos es conseguir el bien común, pero este bien común puede chocar con el interés individual de la gente. Entonces, bueno, pues si a veces damos lo que la gente quiere, quizás es un producto, podemos generar productos devaluados, ¿no? dentro de los medios. Y las marcas también deben de tratar de buscar el interés común, pero bueno, pues teniendo, ¿no? ese aspecto ético también que pueden transmitir. Desde esta perspectiva, ¿no? de los medios de comunicación y las industrias culturales como espacios de divulgación con una influencia que hemos visto y que llevamos viendo yo creo que a lo largo de todo el Congreso también, podemos plantear dos principios fundamentales, ¿no?
Uno, la educación y la alfabetización, como decía al principio, que es muy importante, y existe una conectividad total y cada vez se accede antes y por ello hay que educar y capacitar adecuadamente, ¿no? Estimulando la producción de contenidos creativos y educativos en línea. Esto conecta un poco, ¿no?, con lo que mi compañera Laura decía, ¿no?, cómo esa visión de Internet por parte de los adultos respecto a lo que hacen los jóvenes es tan negativo, ¿no? Y qué pena, porque cuando hay tanta posibilidad creativa, quizás hay que saber, ¿no?, tener esta capacidad de estimular su producción creativa, pero también desde una perspectiva crítica y educativa y alfabetizada, como digo. Y otro de los principios, bueno, pues es tratar de analizar las prácticas relacionadas con el uso de Internet y el mundo digital en niños y jóvenes para orientar los procesos regulatorios en este contexto y establecer principios generales que orienten la autorregulación. Tal es el caso de contribuciones pues, como la Comisión Europea, UNICEF o Kids Offline, que también se han comentado, ¿no?, en otras presentaciones. Y bueno, pues también todas estas entidades están intentando, ¿no?, llegar a esta autorregulación o de alguna manera a ayudar o favorecer en la comprensión y en el uso de Internet por parte de los niños y los jóvenes. Bueno, con estos dos principios pues podríamos estimular la producción de contenidos creativos y educativos, como digo, y como tal ha sido el ejemplo, ¿no?, de la presentación de nuestra compañera Laura Méndez y Pilar Lacasa, donde su objetivo pues, ha sido analizar las prácticas infantiles en la red, promover también experiencias positivas, como por ejemplo el trabajo presentado por la profesora Julia Sabina, sobre las plataformas de desarrollo colaborativo en la red, ¿no?, en el que desarrollaron análisis de las innovaciones, cambios y oportunidades que plataformas como las que nos ha mostrado online ofrecen bueno, pues, que los jóvenes se conviertan en guionistas, escritores dentro de una industria audiovisual y difundir su trabajo dándose a conocer, ¿no?, dentro de esta industria, como digo, incluso colaborando con ellos en algún caso. Y también otro de los aspectos, ¿no?, es aumentar la conciencia y el empoderamiento para el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida que consume medios. En este caso, ¿no?, la última presentación vista por nuestro compañero Javier, en la que se trabaja el imaginario de una marca, ¿no?, donde las estrategias de comunicación corporativa se manifiestan como un fenómeno central en las sociedades modernas, no como las marcas en este caso desempeñan una función social a través de los discursos que emiten en sus redes sociales sobre igualdad social. Bueno, por ir concluyendo... Sara, sí, eso es, sí. Es justo. Para dejar un ratito. Quizás debemos, ¿no?, reflexionar sobre nuestras prácticas y las prácticas de los medios y de esta manera pues conseguir, como decía, ¿no?, la excelencia profesional, ¿no?, orientada también ha de ser la orientación principal que deben de realizar los profesionales de este campo. Comunicación audiovisual, por ejemplo, es algo, ¿no?, que solemos tratar y es muy importante para nosotros. Bueno, muchos definen la importancia también del desempeño técnico, pero tan importante es, ¿no?, ese desempeño técnico como el comportamiento ético que el día de mañana como profesionales del sector audiovisual pues tienen que realizar, ¿no? Que su talento, creatividad o habilidades técnicas dentro de la industria pues tengan esa conciencia ética. Sí, yo creo que si llegamos a que esos profesionales también estén comprometidos y sean éticos, también, ¿no?, la audiencia, que tenemos esa labor también incluso, ¿no?, de generarlo en ellos, conseguiremos, ¿no?, que haya ese diálogo compartido, ¿no?, de ética por parte de tanto de medios como de audiencia. Bueno, esa es un poco la reflexión yo que quería poner, uniendo un poco todo lo que se ha visto hoy y casi, como decía, a lo largo del congreso, que ha sido tan interesante y que era por llevar un poco también más hacia la ética esa reflexión sobre los medios. Así que bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, Sara. Y tenemos ahora un ratito, bueno, escasamente 15 minutos, pero bueno, yo no sé si como estamos tan poquitos, yo no sé si la gente puede ya directamente hablar porque aquí tenemos una intervención de Jennifer Soto. Me surge la pregunta, decía, sobre el derecho de autor en las plataformas digitales con respecto a los guiones u obras originales que se puedan compartir en un entorno virtual. ¿Existe alguna forma de salvaguardar las creaciones propias frente a posibles plagios? Bueno, yo creo que estaba dirigida a Julia. No sé, Julia, si quieres comentar algo. Sí.
Bueno, yo en realidad tampoco soy de jurista o sea, de temas de derechos de autor, pero sí que, o sea, yo creo que sí que hay una manera que es registrar tu obra. El problema es que eso entra muy en contradicción con toda la colaboración, que es lo interesante, ¿no? de todas estas plataformas. Y yo creo que en esto, pues, tampoco, pues ya veremos cómo va evolucionando. Sobre todo a mí lo que me preocupa es que, que los derechos, digamos, laborales, que bueno, en esto me salgo un poco, pero como que en esta colaboración, si esto realmente va a terminar siendo obras que va a hacer Netflix y que va a hacer HBO y que ellos van a tener una ganancia económica, ver cuál es la situación de estos chavales, estos niños o adolescentes o gente o nuevos profesionales en los que están ahí participando de una manera espléndida, generosa y que es la única manera realmente de hacer un trabajo creativo, que es compartir con los demás, ver de qué manera, pues, en el momento que ya están metiendo mano todas estas empresas, cómo hacer valer que ellos realmente han hecho un trabajo. Y que, porque ahora sí que existe un registro de la propiedad intelectual, pero claro, va siempre todo muy por detrás de cómo está avanzando Internet. Entonces, yo imagino que habrá gente que sepa de derecho, que sabe mejor estas cuestiones. Vamos, nos comentan lo de Creative Commons también como posibilidad de preservar. Yo en la línea... Sí, Creative Commons existe, pero me refiero que, claro, sí. que esta gente también son profesionales, no van a ser siempre fans. Claro, y querrán ganar la vida, o sea, también hay que tener en cuenta que los trabajos artísticos y profesionales, y esos son trabajos también. Sí, alrededor de eso, a mí una de las cosas que me ha planteado tu intervención es precisamente el cambio de identidad en la profesionalización. Y eso además tiene que ver con la formación y tiene que ver con la academia. O sea, lo que quiero decir es que yo, según te oía, digo, bueno, es que también nos tenemos que replantear, digamos, desde la universidad, en este caso, ¿no? La formación, porque ciertamente la gente se está formando de una manera totalmente amateur, con las plataformas colaborativas como tú has planteado, donde además, digamos, las empresas e industrias van buscando talento ahí, talento que no les exigen una formación específica, les exigen que tengan talento, o sea, que sus productos sean buenos, ¿no? Yo creo que eso a mí por lo menos me ha hecho reflexionar desde la formación que nosotros damos y desde la identidad de la profesión, en ese sentido, en este caso de guionista, pero vamos, que podría ser de cualquier otra... Sí que es verdad que el talento tampoco nace solo, yo creo que es todo un gran ecosistema, muchos de nuestros alumnos están formados y participan de estas mismas plataformas, no es que de repente unos vayan por un lado y otros vayan de otro, están siempre unidos. Por eso lo que yo creo que hay un momento en el que pasa en todos los trabajos artísticos, en el que uno juega y como juegas y juegas y juegas, pues al final alguien termina ganando y no eres tú. Y eso es lo que a mí me preocupa de toda esta cuestión, porque yo lo que quiero es que mis alumnos, nuestros alumnos, pues no, que no sean únicamente los que vienen de la Universidad de New York University, UCLA, porque los tienen súper encuadrados, sino que ellos también puedan dedicarse a esto. Entonces, ¿cuál va a ser esta transición? Que es lo que estoy ahora como viendo. En el que siempre uno juega, porque cuando es artista está jugando. Y el fan studies, todos juegan y todos tienen mil. Entonces, sí. Sí, bueno, ya está. muy interesante. Yo tenía para Javier ahí también alguna cuestión, si puedo... Sí, claro. Sara, por favor. Es que, bueno, creo que lo que nos has puesto, Javier, ¿no? Que va un poco ligado a lo que yo he querido transmitir de la ética, me parece muy interesante, ¿no? De cómo las marcas están cambiando. No sé si tú crees que están empezando a escuchar a la gente y a digamos, los movimientos y la situación social que se está viendo, ¿no? O que podemos ver en redes sociales o que simplemente, ¿no? La gente, la conciencia, ¿no? De esos valores y demás, y por eso Nike está empezando a adoptarlos, o realmente hay algo de identidad, ¿no? De marca que viene ahí detrás, porque cuando ponías esos ejemplos, yo pensaba en Benetton, ¿no? Benetton, por ejemplo, siempre ha utilizado, ¿no? mucho la diversidad cultural y demás para sus marcas, anuncios y demás. Entonces no sabía si crees que es algo
bueno, que eso, como yo decía, ¿no? Que de verdad los medios y las marcas están cambiando, o simplemente por escuchar a la gente, o de verdad van a asumirlo de verdad. ¿Cómo crees ahí, ¿no? Un poco ese aspecto? Bueno, pues yo considero que un poco de todo. Es decir, es cierto, partiendo de la base, bajo mi punto de vista, que la audiencia es soberana. Es decir, los públicos son soberanos y tienen como a día de hoy, ¿no?, el auténtico cetro de poder. Entonces, en este contexto también donde, bueno, posiblemente en este estudio que hemos hecho no nos hemos centrado en qué rol estratégico se establece, ¿no?, con ese contenido por cuestiones comerciales, que también las habrá. Pero en cualquier caso, yo creo que las audiencias, como decía, son soberanas y están exigiendo que este tipo de sujetos sociales también aporten algo a la sociedad, que vaya más allá de la transición, de la transacción comercial. Entonces, bueno, yo creo que durante las últimas décadas, bueno, quienes me conocéis, pues tengo como la suerte de ser como una pequeña bisagra porque trabajo en el mundo empresarial y afortunadamente estoy aquí junto a vosotros y vosotras. Entonces, es verdad que también mi experiencia en el mundo empresarial pues me ayuda a identificar que realmente esto que está ocurriendo les está preocupando a las corporaciones porque de repente tienen que adoptar un rol que no tenían. Y es un rol donde realmente hay una parte de responsabilidad importante de cómo contribuir socialmente a hacer todo esto un poquito mejor. Y durante las últimas décadas es cierto que hay, bueno, pues no solo grandes empresas, también medianas y pequeñas empresas que están intentando, sobre todo discursivamente, pues construir este tipo de universos simbólicos, yo creo que con el objetivo de integrarse socialmente pues, con las auténticas realidades que comparten y que son relevantes para sus audiencias. Es cierto que queda mucho recorrido, ¿no? Porque esto que está ocurriendo, esto que se denomina la responsabilidad social corporativa, bueno, pues yo creo que es una buena noticia, aunque todavía está como cogido con pinzas, ¿no? Yo creo que están en un proceso de aprendizaje las compañías porque, bueno, pues por suerte o por desgracia todavía hay un objetivo importante, que es el objetivo comercial y económico, pero creo que de manera simultánea lo que les está ocurriendo es que están tomando conciencia de que para que las marcas sean responsables y sostenibles en el tiempo, tienen que integrarse socialmente y culturalmente con sus audiencias. Y bueno, pues es muy interesante la transición, yo creo, esta convergencia que se está produciendo y bueno, pues en este caso, ¿no? Obviamente a mí que me apasiona esta marca porque yo creo que ha tomado conciencia de algunas realidades sociales actuales, como son, bueno, pues los problemas que está habiendo en Estados Unidos. Just Do It y todo lo que han hecho. Sí, con comunidades de raza negra, bueno, pues ha decidido integrarse al 200%. Y es interesante una práctica que yo sí recomiendo, que es muy sencillita, y es ya en los canales de comunicación de las marcas, en la propia web, en un canal de comunicación propio, ya están insertando o adjuntando su propósito de marca, pero desde la perspectiva social. No te hablan de producto, no te hablan de precio, no te hablan de cuestiones comerciales, sino ya están expresando cuál es su propósito social para contribuir con el mundo, ¿no? Entonces, yo creo, soy optimista, que es un punto de inflexión y que, bueno, queda mucho recorrido todavía. Esperemos que sí, ¿no? Vamos aprendiendo, yo creo que al final vamos aprendiendo todos de los medios, ¿no? Desde el uso o las marcas también y Sí. escuchando a la audiencia. No sé, Laura, ya, si tú quieres aportar algo así de cierre o algo, porque estamos ya ahí en tiempo. No, estaba escuchando a Javier. Bueno, como yo no soy de comunicación, pues no, pero soy un poquito más pesimista que tú. A lo mejor es una cuestión de la edad también, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto las marcas usan ese universo simbólico para generar valores o usan eso para prestigiar su marca. Probablemente es un poquito de todo y esperemos que la balanza se incline finalmente a contribuir
a generar, digamos, valores, ¿no? Valores sociales, pero bueno, no sé, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Pero bueno, no sé, y también esas campañas que me parecen importantes, que me parece que transmiten, que está bien, que además hay muchos jóvenes que lo siguen, con lo cual está muy bien eso. Pero no sé si problemas tan serios como problema de racismo, de género, de tal, no sé, ¿me entiendes? No se infantilizan un poco, entre comillas, ¿me entendéis? O sea, no sé, no lo sé, ¿no? O sea, que le doy valor, que me parece que además tienen que seguir por ahí, pero bueno, no sé, tengo ahí mis dudas, pero probablemente desde el desconocimiento del campo vuestro, ¿eh? No. Bueno, Hay un poco de todo. y efectivamente... Hay un poco de todo, sí, verdad. Tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una mesa, yo pienso que interesante. Es verdad que mezcla de todo, que hemos intentado tanto al inicio como al final. Sara Perfecto ha hecho un final perfecto que yo creo que lo ha unido desde la ética y bueno, en fin, espero que haya resultado interesante para todos. Bueno, pues que os mando un beso muy grande y nos Igualmente, vemos pronto. adiós a todos. Un abrazo. Adiós. gracias. Adiós. Adiós.